Desayuno de Foro en Europa, que va a protagonizar la presidenta del Partido Popular en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, candidata de este partido a la presidencia de la comunidad en los próximos comicios autonómicos del mes de mayo de 2011. Le ruego silencio, por favor. Para introducir este acto, contamos con la intervención del presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy. Cuando quiera. Miembros de la mesa, autoridades, señoras y señores, queridas amigas y amigos, no pretendo en esta breve intervención presentar a Luisa Fernanda Rudi Úbeda, a quien ustedes conocen sobradamente al igual que yo. Por tanto, lo que voy a hacer, como muy bien ha dicho don Antonio San José, es introducir su intervención en el día de hoy mediante un breve recordatorio de su trayectoria y alguna opinión personal. Luisa Fernanda Rudi es auditor censor jurado de cuentas desde que tenía muy pocos años y ha ejercido como profesional independiente en una oficina de consultoría de empresas y de auditoría. Y tiene detrás de sí una amplia y brillante trayectoria política. Ha sido diputada en las Cortes de Aragón en la primera legislatura por su partido de entonces, que también era el mío, hablo del año 1983, Alianza Popular. Después, en el año 1986, fue elegida diputada nacional por la provincia de Zaragoza. Más tarde, alcaldesa de Zaragoza en el año 1995, reelegida en el año 1999 y en el año 2000 fue presidenta del Congreso de los Diputados, la primera mujer presidenta de esa institución. En el año 2004 accedió al Parlamento Europeo, iba de número 2 en las listas del Partido Popular en aquella convocatoria electoral. He vivido junto a ella pues una buena parte de mi vida política, porque yo fui diputado también en las primeras elecciones gallegas, en el Parlamento de Galicia, año 1981, y también en 1986 vine al Congreso de los Diputados, entonces por la provincia de Pontevedra. Creo que puedo decir que conozco bien a Luisa Fernanda y, por tanto, puedo decir que es sinónimo de trabajo bien hecho, que es una trabajadora incansable, muy perfeccionista con todo lo que hace, lo que supongo que le lleva a sufrir más que a otros, pero eso también es una garantía para el interés general. Es una persona con mucho tesón, ganas, con dedicación y con optimismo contenido. Es muy responsable y se entrega hasta el final a todo aquello a lo que se compromete. Es una persona a la que todo el mundo en el Partido Popular, en Aragón y en general todos aquellos que la conocen, le tienen un enorme respeto porque se lo ha ganado con su trayectoria, su actuación y su forma de ser y comportarse. Ahora preside el Partido Popular de Aragón y es la candidata de nuestra fuerza política a la presidencia de la comunidad. Sinceramente, creo que va a ganar y, sinceramente, creo que en unos momentos como los que estamos viviendo eso es muy bueno para Aragón y también para España. Ha sabido hacerse con todo el mundo en el Partido Popular de Aragón, se ha ganado, como he dicho antes, el respeto de todos y creo, como acabo de decirles, que una mayoría de los aragoneses le dará su confianza y su voto. Y yo les digo que en absoluto les va a defraudar. Es garantía de buen uso del dinero público, de respeto a lo que es de todos, lo que pagan todos los contribuyentes, y es una garantía también de buena administración. Eso, en un momento como el que vivimos, donde todos los días conocemos nuevas noticias que no nos hubiera gustado conocer, es algo muy reconfortante. Yo estoy muy tranquilo
muy contento y muy orgulloso de cómo está hoy el Partido Popular en Aragón. Amigas y amigos, ayer el diferencial con el bono alemán de nuestra deuda pública era de 190 puntos básicos. Eso supone que nos cuesta más financiarnos a todos, a la Administración central, a las administraciones autonómicas, pero también a las familias y a aquellos pequeños, medianos empresarios o trabajadores autónomos que piden créditos con el objetivo de poder invertir, generar riqueza, bienestar y empleo. Ayer hemos conocido también que los datos de confianza de los ciudadanos españoles, confianza en el futuro de nuestra economía, eran peores que los de la última vez que estos se hicieron públicos. Y ayer hemos conocido también que en España, el último mes, el número de personas que quieren trabajar y no pueden ha aumentado en 62.000. Es evidente que esto no se arregla con el tercer cambio de gobierno para nada en 2 años. Y es evidente que esto no se arregla con un gobierno que no tiene más estrategia ni política económica, por lo visto, que arremeter contra la oposición. Yo quiero señalar que, como tantas veces hemos afirmado, España precisa de otra política económica, que empiece por cuidar el dinero público que es de todos, en la Administración central del Estado y en el resto de las administraciones. Y quiero señalar también que sobran en el Gobierno tics autoritarios. Ayer no se le ha permitido al Partido Popular ni a otras fuerzas políticas que presentaron una iniciativa en el mismo sentido debatir sobre la congelación de las pensiones. Los presupuestos suponen que la gente discute, los diputados y a través de ellos el conjunto de los ciudadanos, y decide sobre en qué gastamos nuestro dinero. Pues bien, yo tengo que decir que es un acto de autoritarismo impropio de una democracia el que un partido político como el mío o como otros quieran que no se congelen las pensiones, presenten una enmienda alternativa, digan de dónde se puede recortar en lugar de recortar de las pensiones de nuestros mayores y el Gobierno lo impida. Los presupuestos es la ley más importante que un Gobierno lleva a un Parlamento. Es el debate más importante del año porque, insisto, se trata de decir cuánto le vamos a pedir a los ciudadanos y en qué lo vamos a gastar. Es un acto de autoritarismo impropio de una democracia avanzada que la oposición no pueda plantear una alternativa y ni siquiera debatirla a los presupuestos. En suma, es evidente que con Luisa Fernanda Rudí esto no pasaría nunca. Señoras y señores, voy terminando. Aragón es muy importante para España. Yo soy de los convencidos de que Aragón es una tierra con mucho futuro. Tiene una situación estratégica de primer orden, tiene un enorme potencial y los aragoneses siempre han sido gentes muy celosas de los suyos y enormemente trabajadoras y, desde luego, siempre han ayudado al proyecto común. Yo creo que para encauzar todo esto, que son cosas muy positivas, y para mejorar el bienestar, la riqueza y la posición de Aragón, no hay nadie mejor que Luisa Fernanda Rudí. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, permítanme que agradezca al Foro Europa o Foro Nueva Economía su invitación para estar esta mañana aquí con todos ustedes. En segundo lugar, que le agradezca al presidente de mi partido, a Mariano Rajoy, la presentación siempre amable que ha hecho sobre mi persona. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, permítanme que agradezca a todos ustedes que hayan hecho un esfuerzo por estar esta mañana aquí, tanto a los que son de Madrid como a los que han hecho un esfuerzo suplementario de tener que hacer unos cuantos kilómetros desde Zaragoza para estar presentes esta mañana. Por tanto, mi doble agradecimiento. Señoras y señores, estimados amigos, esta mañana, en la cual voy a compartir con todos ustedes algunas reflexiones políticas, querría dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, expondré mi visión sobre la situación política nacional para, a continuación, entrar en el análisis de la situación de mi comunidad autónoma, extremo este, que a nadie puede sorprender,
dada mi doble condición, como ha quedado puesto de manifiesto en la presentación, de presidenta del Partido Popular de Aragón y candidata a la presidencia de su Gobierno. En España, señoras y señores, estamos viviendo no solo una crisis económica, la mayor de toda nuestra etapa democrática, sino también una crisis institucional, aparecida con anterioridad a aquella, y una crisis social, consecuencia esta de ambas. El Estado democrático y de derecho se fundamenta en el escrupuloso respeto a las normas y a las instituciones en las que éste se encarna. Pero el mandato del señor Rodríguez Zapatero, me atrevo a decir, que pasará a la historia de nuestro país como aquel en el que las instituciones fueron utilizadas por el Gobierno en función de sus intereses partidistas y donde algunas, precisamente por ello, se dejaron jirones de prestigio y credibilidad. Son muchos los ejemplos que podría traer aquí ahora, pero baste recordar las desgraciadas manifestaciones del presidente Zapatero en sede parlamentaria, diciendo en plena vorágine del debate del Estatuto catalán que el concepto de nación era un término discutido y discutible, o las realizadas por otros ilustres socialistas catalanes, indicando que si el texto de dicho estatuto no se adecuaba a la Constitución, era esta la que debía de ser reformada. Si algo ha caracterizado también a este periodo ha sido el irresponsable, en mi opinión, revisionismo de la etapa de la transición, empresa que, a mi entender, pilotada de manera impecable por Su Majestad el Rey, es el fundamento sobre el que se asienta nuestra democracia y la España actual. Con este revisionismo se ha pretendido transmitir a las generaciones más jóvenes que no vivieron aquella etapa una imagen distorsionada de la misma, como si los acuerdos a los que fueron capaces de llegar las fuerzas políticas de entonces hubieran venido impuestos por no se sabe muy bien quién, en lugar de ser el fruto de la responsabilidad y la generosidad de todas ellas, pero sobre todo de la firme determinación de todo un pueblo decidido a no ser nunca más la excepción de Europa y dispuesto a alcanzar en aquel entonces las mayores cotas de progreso y libertad posible, mirando con ilusión su futuro. Al mismo tiempo que se acometía este revisionismo, intentando enlazar la España de hoy con la de la Segunda República, se ponía especial énfasis en dividir a la sociedad española a través de medidas legislativas que en ningún caso eran mayoritariamente demandadas por la sociedad y que solo han pretendido en ocasiones arrinconar y aislar al Partido Popular, sin tener en cuenta el respeto debido a más de 10 millones de votantes que nos han venido dando su confianza en sucesivas elecciones generales. En algunos momentos hemos podido ver cómo se ponía por parte del Gobierno un gran énfasis en la defensa de su fracasada alianza de civilizaciones, mientras que a través de sus manifestaciones y, en algunos casos, de sus decisiones, defendían los principios de un trasnochado laicismo, con el objetivo de cambiar por la vía de los hechos lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución, que al mismo tiempo que define la confesionalidad del Estado, ordena a los poderes públicos tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Tengo que recordar también cómo el señor Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Moncloa, imputó las tensiones existentes con los partidos nacionalistas a la política del presidente Aznar y afirmó en su primer debate de investidura que el cambio de talante que él iba a aplicar terminaría con aquellas. Pues bien, transcurridos más de 6 años desde entonces, estamos asistiendo al rechazo por parte de los socialistas, curiosamente con la misma fuerza que antes lo defendieron, del modelo del Gobierno tripartito, y por cuyo mantenimiento no se dudó desde el Gobierno de la Nación en forzar la interpretación de los límites de nuestra Constitución, viéndose obligado el Tribunal Constitucional, con las tensiones de todos conocidas, a hacer una interpretación del texto del Estatuto de Cataluña que a casi nadie ha dejado satisfecho. No voy a ocupar, señoras y señores, mucho tiempo en hablar de la crisis económica que vivimos, pero permítanme recordarles que la situación en la que nos encontramos es fruto de la tardanza en su reconocimiento y del error en su diagnóstico. Nadie discute que el origen de la misma ha tenido un carácter internacional, pero también es cierto que el Gobierno ha perdido más de un año negando, en primer lugar, la existencia de la misma, para después, con sus medidas desacertadas, llevar a la economía española a una situación de déficit público y deuda que ha generado la desconfianza no solo de los mercados, sino también de nuestros socios europeos
Y precisamente han sido las instituciones europeas las que han obligado al Gobierno el pasado mes de mayo a cambiar su política económica. La crisis social a la que en principio me he referido se caracteriza, a mi entender, por dos aspectos. En primer lugar, por la crisis de confianza instalada en la sociedad española y la falta de fe tanto en su futuro como en el de España como empresa colectiva. Y en segundo lugar, por la situación de angustia y desamparo en la que están viviendo muchas familias españolas que nunca imaginaron verse en semejante situación. Según los datos estadísticos, el 20,8% de los residentes en España se encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa. Y no dejamos de ver cómo todas las instituciones sociales se están viendo desbordadas ante el incremento de peticionarios de ayuda, cuyo perfil sociológico no es ya el del transeúnte o inmigrante sin empleo, sino integrantes de familias que, ante la falta de trabajo y de recursos para los gastos más elementales, se ven obligados a acudir a los comedores sociales. No quiero con esta introducción llevar a su ánimo la desesperanza y el desánimo, sino más bien lo contrario. Pero es difícil aplicar los remedios adecuados para la resolución de un problema si antes no se ha sido capaz de diagnosticar adecuadamente el mismo, por lo que tras este esquemático diagnóstico toca ahora esbozar las líneas maestras de actuación que permitan salir cuanto antes de esta triple crisis. Señoras y señores, habrá quien piense que hablar de regeneracionismo en estos momentos nos pudiera retrotraer al siglo XIX. No es esa mi intención, ni tan siquiera la de recuperar un término o un concepto acuñado por el ilustre aragonés don Joaquín Costa. Pero creo que a todos los que estamos en política debe de preocuparnos los resultados de las sucesivas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde, entre los primeros problemas de los españoles, nos situamos los políticos. Una sociedad que no tiene confianza en sus clases dirigentes es una sociedad sin rumbo que difícilmente será capaz de fijarse metas ambiciosas y más todavía alcanzarlas. En los últimos tiempos, y como consecuencia de la situación que estamos viviendo, parece estar tomando forma una corriente de opinión que pretende situar el origen de nuestros males en la transición, en el modelo de Estado o incluso en los supuestos vicios históricos de nuestro carácter nacional. Caer en esa tentación sería la mejor manera de equivocar el diagnóstico y asegurarnos el fracaso nacional. No me parece este un mal momento para recordar a otro ilustre aragonés, don Santiago Ramón y Cajal, cuando decía que la retórica nunca detuvo la decadencia de un país. Eso no significa que carezca de sentido ocuparse de los problemas políticos como hoy lo hacemos aquí, pensando y debatiendo sobre ellos. Lo que significa es que es muy importante evitar deslizarse por la pendiente de las grandes palabras y la retórica florida. Por ese camino se termina muy fácilmente transformando un problema de gobierno en un problema de Estado o incluso en un problema de nación, que es lo que cualquier gobierno fracasado pretende siempre hacer cuando recurre a la retórica. Descargar sus propias responsabilidades sobre las espaldas de la nación, convencer a los ciudadanos de que la culpa de sus males la tienen ellos mismos y no su gobierno. Lo que España necesita ahora no es que la hagamos dudar de sí misma, de sus instituciones y de sus logros, especialmente de su historia constitucional reciente, que es una historia de éxitos. Lo que padece no es la consecuencia de una transición mal hecha o de una constitución defectuosa, sino más bien la consecuencia lógica de los actos de un gobierno, de un socialismo español dócilmente sometido a la dirección del señor Rodríguez Zapatero. Señoras y señores, con la misma Constitución se puede hacer crecer la economía, se puede hacer crecer el empleo, se puede hacer que las administraciones públicas actúen responsablemente, se puede intervenir con firmeza ante las instituciones europeas en defensa de los intereses nacionales, se puede tejer una red de relaciones internacionales provechosas o se puede trabajar para fortalecer la seguridad jurídica y las instituciones, como quedó demostrado en la etapa de los gobiernos del Partido Popular, o bien hacer justo lo contrario, como ha acontecido con los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. En suma, con el mismo marco jurídico se pueden hacer cosas inteligentes y útiles para el país, pero también se pueden hacer cosas absurdas y costosas. El paro, la fractura territorial o la degradación de nuestro modelo del estado de bienestar no son las consecuencias de una transición fallida o de un modelo de Estado deficiente, son la consecuencia de un gobierno fallido. Partiendo de estas afirmaciones
Y teniendo siempre presente que el marco jurídico-político es válido, tiene sentido preguntarse por la tarea principal que tenemos los políticos ante la situación actual. En mi opinión, la más urgente resulta recuperar la confianza de los españoles en ellos mismos, en las potencialidades de España como nación y en sus clases dirigentes. Pero esto no podrá hacerlo en solitario el Partido Popular cuando lleve al Gobierno. Deberá contar con la colaboración de las otras fuerzas políticas, especialmente del que entonces será el principal partido de la oposición, el PSOE, para volver a la senda del espíritu del consenso y no del disenso, a las políticas de integración y no de disgregación, a las políticas de unión y no de división de la sociedad. Soy muy consciente de que esto puede parecer utópico y también soy consciente de que ello solo será posible en el post-zapaterismo. Pero si no queremos convertirnos en un país que funcione a pesar del Gobierno y de sus administraciones públicas, la tarea es inaplazable y las exigencias de los ciudadanos inexcusables. La crisis económica que en tantas dificultades ha puesto a las familias y empresas españolas va a obligar también, mejor dicho, está obligando ya a revisar las políticas de gasto de las administraciones públicas españolas. Pero si ello es importante, todavía lo es más, en mi opinión, la revisión del modelo de funcionamiento de dichas administraciones. En España, las políticas de bienestar dependen fundamentalmente de las comunidades autónomas y, por tanto, la necesaria adecuación de dichas políticas a la situación actual implica necesariamente una revisión no del marco jurídico constitucional de nuestro Estado autonómico, sino de la puesta en práctica del mismo. Tras casi más de 30 años de desarrollo del Estado autonómico, creo llegado el momento de pararse a analizar, casi me atrevería a decir, de hacer una auditoría del mismo, para conocer con exactitud cuáles de sus aspectos han funcionado perfectamente y han supuesto una administración más eficaz y eficiente para los ciudadanos, y cuáles, por prácticas inadecuadas, han supuesto una pérdida de recursos públicos en acciones que no han revertido en beneficio de los mismos. Las políticas identitarias y simbólicas y los gastos asociados a ellas han adquirido, en algunos casos, un volumen desmesurado, y eso ha dañado el rendimiento del Estado autonómico y ha contribuido al encarecimiento de nuestro modelo del bienestar, distrayendo incluso recursos al mismo, mientras el intervencionismo y a veces el clientelismo de las administraciones crecía más de lo debido. No se ha permitido que funcione todo lo bien que debieran los mecanismos de cohesión social y política que complementan y limitan el principio de autonomía, según ordena nuestra Constitución. Y además, desde el año 2004, el Gobierno que padecemos ni ha tratado a todos por igual ni se ha preocupado por ello. Bien al contrario, ha desequilibrado el conjunto mediante el impulso de una absurda asimetría que es incompatible con el principio de igualdad de oportunidades y derechos de todos los españoles, que constituyen el límite primario ante cualquier pretensión de privilegio o diferenciación. Como se ha escrito últimamente, una cosa es el derecho a la diferencia y otra, muy distinta, la diferencia de derechos. Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental que cumplir como dinamizadoras de la actividad económica y social, como instrumento de cohesión básico y como expresión de la diversidad cultural española. Pero debemos de poner fin de inmediato a la fiebre identitaria y empezar a transformar nuestra política para hacer del bienestar de las personas el centro de nuestro trabajo. Queridos amigos, los españoles vamos a tener que afrontar desafíos fundamentales en los próximos años que marcarán a la sociedad durante mucho tiempo. Deberemos evitar que el efecto del nuevo escenario presupuestario dañe la cohesión social. Será preciso acometer una reforma de nuestro estado del bienestar, adecuándolo a los nuevos tiempos, tarea que, por otra parte, ya han efectuado países como Suecia o Finlandia, a los que, sin duda, podemos definir como los padres del modelo del estado de bienestar. Dicha reforma tendrá que acometerse con la vista puesta en la protección de los sectores más débiles de la sociedad, y en ella las distintas administraciones deberán de garantizar de manera rotunda la prestación y la calidad de los servicios públicos, pero, sin embargo, será preciso idear fórmulas más imaginativas para la prestación de los mismos. En dichas fórmulas deberá primar, ante todo, la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en cada euro de dinero público que se gaste. Estoy segura
de que la sociedad española está lo suficientemente madura como para entender la conveniencia de estas reformas. Pero también lo estoy de que desde el PSOE volverán a desenterrar los viejos y falsos estereotipos a los que nos tienen acostumbrados. Mejor dicho, han comenzado ya, acusando al Partido Popular de querer destruir las políticas sociales, sin reconocer jamás que el mayor daño al mantenimiento del estado de bienestar lo han hecho los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero con su errática política económica y autonómica. Con frecuencia he dicho que no seremos solo los políticos quienes sacaremos a la sociedad de la crisis que padece, sino que nuestra tarea es abrir paso a la sociedad misma, liderarla, darle confianza y proponerle caminos que pueda seguir por sí sola. Este es el sentido profundo de esta idea. Debemos de ser capaces de reequilibrar nuestro modelo social para que haya más sociedad civil y menos intervencionismo administrativo. Señoras y señores, llegados a este punto, creo que debo de acometer la segunda parte de mi intervención, que, como les decía al principio, va a estar centrada en Aragón, mi tierra, cuyo Gobierno aspiro a presidir. A quienes hoy se encuentran aquí y no conocen con exactitud nuestra comunidad autónoma, les diré que representamos algo menos del 3%, exactamente el 2,87% de la población española. Somos algo más de 1.345.000 aragoneses, de los cuales más de la mitad vivimos en la capital. Y como nuestra superficie supone el 9,43% del territorio nacional, como puede deducirse de estas cifras, somos una comunidad con una baja densidad de población, salvo, como ya he dicho, en la capital y su entorno. Nuestra participación en el PIB nacional alcanza el 3,16% y la contracción del PIB aragonés en el año 2009 ha sido superior en casi un punto a la caída del PIB nacional. La tasa de paro, según la EPA, del segundo trimestre del año en curso en Aragón ha sido del 13,62%, es decir, estamos 6 puntos por debajo de la media de la tasa de paro nacional. Situación esta habitual en Aragón, dada nuestra especial conformación de población. Aunque hay que recordar aquí, como punto de referencia, que en 1999, cuando Marcelino Iglesias llegó a la presidencia del Gobierno de Aragón, nuestro diferencial en la tasa de paro entonces era de 7 puntos a nuestro favor. Es decir, en los últimos años, la situación de Aragón, analizada comparativamente con la media nacional, ha empeorado. Pero no es de aspectos negativos de mi tierra de lo que yo quiero hablarles a ustedes esta mañana aquí, más bien al contrario. Creo firmemente en las potencialidades de Aragón. Creo que, a pesar de nuestro proverbial individualismo, los aragoneses somos capaces de acometer proyectos colectivos cuando estos son ilusionantes y atractivos. Nuestra localización es estratégica en el cuadrante más poblado y dinámico del país, a poco más de 300 kilómetros de distancia de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Tenemos una universidad con más de 500 años de antigüedad dispuesta a luchar por la excelencia. Nuestros sectores productivos alcanzan un razonable grado de diversificación, aunque debe ser mejorado. Tenemos una histórica especialización industrial y menor dependencia del sector de la construcción en comparación con el conjunto nacional. Nuestra capacidad para generar energía especialmente limpia es elevada y contamos con atractivos naturales y culturales que permiten arraigar actividades de muy difícil deslocalización geográfica. Desde el Partido Popular de Aragón nos hemos fijado un reto, que nuestra comunidad autónoma alcance a medio plazo el liderazgo tanto en desarrollo económico y social como en la calidad de los servicios públicos que reciben los aragoneses. Y a esta tarea queremos convocar al conjunto de nuestros conciudadanos, puesto que somos conscientes de que en democracia los partidos políticos son meros instrumentos que sirven para canalizar las demandas y las propuestas de la sociedad. Sé que puede llamar la atención oír hablar a un político, una política en este caso, de propuestas a medio plazo. Siempre se nos acusa de estar con la vista puesta en las siguientes elecciones. Pero como dejé escrito a Ortega y Gasset, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Los aragoneses somos tenaces y sabemos trabajar duro en los objetivos que nos proponemos. Necesitamos un horizonte que movilice toda la potencia de la sociedad aragonesa y ponga en marcha las palancas de cambio necesarias que conviertan Aragón en una región líder. Quiero perdonen que hable en primera persona, un Aragón capaz de liderar y de impulsar un nuevo modelo autonómico en España,
que es necesario, que España necesita con urgencia y que Aragón no puede seguir esperando. No quiero un Aragón cuya fuerza dependa de su capacidad para generar problemas, sino de su capacidad para aportar soluciones a los problemas de España, y sé muy bien que esa capacidad es extraordinaria. Aragón tiene poco que ganar en un escenario autonómico de negociaciones bilaterales secretas, de enjuagues políticos en lo que todo sale a subasta y siempre ganan los mismos. Por lo que a mí respecta, sé muy bien que no es posible un Aragón fuerte en una España débil, como algunos podrían pretender, y también sé que no es posible una España fuerte en una Europa débil. No es posible un proyecto autonómico sólido que ignore este hecho fundamental. Partiendo de estas premisas, desde el Partido Popular de Aragón hemos acometido un trabajo ambicioso, para el que hemos contado con la ayuda de muchos expertos ajenos a nuestro partido, pero que han querido poner sus conocimientos al servicio de este proyecto, que ha cristalizado en un documento denominado Estrategia Aragón 2025, que presentaremos al conjunto de la sociedad aragonesa antes de finales de año, tras ser debatido en nuestra próxima convención regional del 13 y 14 de noviembre, y al que incorporaremos el resultado de estos debates, en los que podrán participar no solo los miembros de nuestro partido, sino también cuantas personas estén interesadas en ello. El Aragón que dibuja ese documento es un Aragón líder y ambicioso, un Aragón en el que prima la calidad, un Aragón que apoya a los emprendedores, que sabe sumar los recursos públicos a los privados para conseguir un Aragón más competitivo, más abierto al mundo y, sobre todo, más próspero. Un Aragón preparado para la salida de la crisis, con sus cuentas públicas puestas en orden, adaptada a nuestra estructura productiva a mayores exigencias de competitividad y productividad, y hecho un esfuerzo colectivo de modernización para estar bien preparados y en la mejor posición posible para coger el tren de la recuperación cuando ésta llegue. En síntesis, podría decirse que la estrategia Aragón 2025 está orientada a la consecución para Aragón de un desarrollo económicamente sostenible como base para el progreso social y el aumento de la calidad de vida de los aragoneses, y basado en empresas económicamente también sostenibles que cuenten con el respaldo de una administración pública que les facilite los trámites, que no les cargue de impuestos y que les garantice una potente red de infraestructuras. Estos principios de actuación inspiran y orientan las 8 grandes palancas con las que pretendemos cambiar la situación de Aragón y elevar su competitividad. Queridos amigos, si me permiten, y de manera tan esquemática como la duración de este discurso exige, paso a continuación a enumerarles dichas palancas de cambio. En primer lugar, apostamos por un regeneracionismo democrático. Enfocamos la estrategia Aragón 2025 con el espíritu regeneracionista, rescatando, actualizados al comienzo del siglo XXI, los valores de Joaquín Costa y Lucas Mallada, y empeñados en forjar una nueva idea de Aragón basada en la autenticidad, en la confianza en sí misma y en la educación como palanca universal del engrandecimiento personal y social. Apostamos por una administración eficaz y ahorradora. Diseñaremos un gobierno más reducido, con un menor número de consejerías, donde quedarán suprimidas las figuras de los viceconsejeros, y acometeremos una reordenación de la Administración Pública aragonesa, clarificando y racionalizando las competencias de cada uno de sus niveles. Una Administración austera y eficiente requiere la implantación plena de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el sector público aragonés, así como avanzar decididamente hacia el silencio positivo en todos los procedimientos administrativos en los que ello sea posible. Apostamos por unas infraestructuras modernas. Mejorar las infraestructuras del transporte, tanto por carretera como por ferrocarril y por el aire, garantizará el impulso imprescindible para ese Aragón líder que queremos construir. La atención a las infraestructuras tiene un doble valor para Aragón. Mejora la capacidad productiva de nuestras empresas y colabora al equilibrio territorial. El Partido Popular es consciente, soy consciente, de las actuales dificultades presupuestarias. Por ello, invertiremos prioritariamente en aquellas infraestructuras y servicios que sean económicamente sostenibles, rentables en términos sociales y útiles para aportar valor añadido a Aragón. Utilizaremos análisis de mercado y de coste-beneficio para evaluar la sostenibilidad de las nuevas infraestructuras y utilizaremos los modelos de gestión más eficientes
para que la garantía del mejor servicio a los ciudadanos se haga siempre con los menores impuestos posibles. Apostamos por una economía para salir de la crisis. La política económica aragonesa debe llenar de contenido sus 3 campos de actuación. En primer lugar, en materia de eficacia y eficiencia del gasto público, nos proponemos acometer una evaluación integral de todos los servicios públicos que permita disponer de información sobre el coste efectivo de cada uno de ellos. En segundo lugar, nos proponemos conducir la fiscalidad por la senda de la eficacia tributaria, consistente, si las cifras del déficit público nos lo permiten, en menos impuestos, pero mejor gestionados y con una mayor coordinación con la Administración tributaria del Estado. Por último, removeremos los obstáculos existentes para favorecer la creación de empresas como medio imperativo para crear riqueza y puestos de trabajo, haciendo de Aragón un territorio competitivo y con alta calidad de vida para sus habitantes. Apostamos por una educación para ganar el mañana. El Partido de Aragón apuesta por una educación de calidad desde la escuela hasta la universidad. Nuestro proyecto educativo está basado en 2 conceptos, la libertad y la calidad. Libertad de los padres para elegir, allí donde esto sea posible, el centro educativo donde quieren llevar a sus hijos y máxima calidad en todos los centros, independientemente de cuál sea su modelo de gestión, pública o concertada, porque entendemos que en los 2 casos están en juego recursos públicos. Una educación de calidad exige también reorientar en profundidad la formación profesional y los cursos de capacitación que se imparten a los adultos. Una economía pujante y líder necesita una formación profesional de calidad, pero sobre todo con capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades de un mundo cambiante, abierto y competitivo. Apostamos por innovar los sectores productivos, la industria, la agricultura y los servicios. El Partido Popular está convencido de que en la actualidad no es posible acometer actividad económica alguna si no se pueden utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de una manera óptima, y ello está considerado con una atención especial en este proyecto. Entendemos la política industrial como el conjunto de acciones emprendidas por el Gobierno para hacer posible que las industrias se adapten a este escenario y logren aumentar su competitividad, que es la clave para su subsistencia y desarrollo. Consideramos la agricultura como una actividad estratégica. El incremento de la población y la mejora de la alimentación están haciendo que crezca de forma global la demanda de alimentos. Ante este escenario de demanda creciente, carece de sentido el desmantelamiento del sector agrario. La paulatina desaparición de la agricultura solo puede conducirnos a una mayor dependencia en todos los órdenes, situación diametralmente opuesta a la que Aragón necesita. Para desarrollar de manera adecuada este sector, es imprescindible que se acometan de una vez por todas las obras contenidas en el Pacto del Agua, de manera especial los embalses de Viscarrués y el enriquecimiento de Yesa, prácticamente paralizadas ambas desde el año 2004 por el Gobierno socialista. Señoras y señores, el turismo representa el 10% del PIB aragonés y tiene la ventaja de ser un sector que, por su naturaleza, es favorecido por la globalización sin sufrir los efectos de la deslocalización, adquiriendo por ello carácter estratégico y merecedor, por lo tanto, de una atención política de primer orden. El objetivo central es convertir a Aragón en un destino, es decir, que deje de ser solo un sitio de paso para llegar a ser también de estancia prolongada. Les hablaba antes de la necesidad de las tecnologías de la comunicación y la información. La posición de Aragón en cuanto al gasto en porcentaje del PIB dedicado a la investigación en materia de TICs es decepcionante. Con el 0,9% del PIB regional, es la quinta comunidad autónoma por la cola. En Madrid se halla el 42% del mercado de la distribución de las TICs y en Barcelona el 23%. Zaragoza es el centro del área en la que se encuentra el 84% de dicho mercado. Esta circunstancia, unida a la presencia del AVE, constituye la clave para que en Zaragoza o su entorno pueda y deba surgir el mayor parque tecnológico de España, con un número de ingenieros que podrían alcanzar fácilmente la cifra de más de 10.000, convirtiendo a Aragón en algo así como el Birmingham español. Desde el punto de vista energético, el Valle del Ebro es una singularidad, porque tiene en su seno todos los elementos que conllevan a un buen desarrollo en esta materia. Son la investigación y el desarrollo, las centrales de carbón, las plantas eólicas, los saltos de agua, las redes y los ciclos combinados. En este sentido,
Aragón es una potencia económica que debe hacer pivotar en este indudable punto fuerte una de sus líneas de destino futuro. Aragón, en el año 2025, debe tener perfectamente adaptado a sus peculiaridades propias el conjunto de la normativa ambiental, tanto estatal como comunitaria. Pero la inspección ambiental debe permitir el logro de un adecuado nivel de calidad social sin obstruir el desarrollo de la competitividad de las empresas. Calidad de vida pensando en las personas. Una sanidad de calidad es un servicio público fundamental en un país desarrollado. La sanidad y la atención a los dependientes son las áreas en las que se puede concentrar la mayor cantidad de recursos públicos de todas las comunidades autónomas. Apostamos claramente por aprovechar mejor el conjunto de los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, que ya existen en Aragón. Mejoraremos la asistencia que reciben los pacientes y los dependientes, tomando como ejemplo las experiencias más modernas de gestión que se han probado con éxito en los países más avanzados. Señoras y señores, el Partido Socialista Obrero Español lleva gobernando Aragón en coalición con el Partido Aragonés desde 1999. Y creo firmemente que ese proyecto hace ya mucho tiempo que está agotado, que poco podemos esperar ya de él los aragoneses, y buena prueba de ello es que el propio Marcelino Iglesias, su presidente, tras ser nombrado secretario de organización de su partido, ejerce como presidente de los aragoneses tan solo a media jornada. Frente a ese gobierno obsoleto y agotado, hoy he querido presentar ante ustedes el esbozo de un proyecto que representa todo lo contrario. Un proyecto ambicioso, reformista y regeneracionista, trabajado con la colaboración de muchas personas, a las que desde aquí quiero dejar constancia de mi agradecimiento, que forman parte de la pluralidad y el potencial de la sociedad aragonesa y que todos ellos, como principal nexo de unión, tienen su amor a Aragón y su afán por construir un futuro mejor. Quiero ganar ampliamente las próximas elecciones autonómicas en Aragón para acometer un profundo cambio en nuestra comunidad, por el bien de Aragón y por el bien de España, porque estoy firmemente convencida de que lo que conviene a Aragón conviene a España, y quiero que los aragoneses demuestren que es posible ganar unas elecciones con claridad, sin recurrir a la ofensa ni al agravio, sin alentar el victimismo y dando ejemplo de modernidad y europeísmo. Señoras y señores, permítanme terminar con una última cita de don Santiago Ramón y Cajal, que dice así: para los que aman a la patria, las desdichas representan un lazo moral más. Estoy segura de que podemos hacer que tanto España como Aragón emerjan de este tiempo de tribulación más fuertes que nunca. Muchas gracias. Lo hacemos sentado. Muy bien, pues muchas gracias. Y vamos a comenzar el coloquio con las preguntas que van llegando hasta la mesa del moderador. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión que ha apuntado en su introducción el presidente de su partido, Mariano Rajoy. Hace referencia al veto por parte del Gobierno con un instrumento extraordinario del debate sobre la congelación de las pensiones en el Congreso. Usted, que ha sido presidenta de la Cámara, ¿qué opinión tiene al respecto? Mire, creo recordar, en la etapa mía de presidenta, por supuesto que el Gobierno no ejerció nunca ese veto, y es más, creo recordar que en los anteriores gobiernos socialistas de Felipe González no se ejerció tampoco ese derecho. Yo creo que es una forma de yugular el debate parlamentario y el eje central de una democracia es el funcionamiento de su Parlamento. Luego, por tanto, entiendo que nunca desde un Gobierno que respete las líneas maestras de la democracia se debería de hacer uso de ese derecho que efectivamente figura en la Constitución. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, le habla de la reconducción del Estado de las Autonomías, incluyendo una reforma del título 8º de la Constitución. ¿Qué opinión tiene? Mire, creo que en mi intervención he dejado claramente expuesto que no es necesario una reforma del marco jurídico, sino más bien una reforma, creo que con la misma Constitución y con la actual regulación
sería posible, del título 8º de nuestra Constitución, sería posible que el Estado de las Autonomías funcione de una mejor manera. Yo creo que lo que sí es preciso es que nos paremos y analicemos. Es decir, el desarrollo del Estado autonómico ha sido muy positivo para el conjunto de España, ha sido muy positivo para el conjunto de los españoles, pero como toda obra humana es perfectible. Y yo creo que es necesario que los dos grandes partidos, por eso creo que no será posible hasta que el actual gobierno pierda las elecciones y haya un gobierno del Partido Popular, nos sentemos a analizar lo que ha ido bien y lo que ha ido menos bien. No se debe de, y además acotemos dónde termina. Es decir, yo creo que lo que no se puede seguir es en una carrera permanente de exigencia de más competencias por parte de algunas comunidades autónomas, cuando ya lo que le queda al Estado no son muchas. Yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que debemos de analizar qué es lo que funciona bien y, sobre todo, intentar no dificultar con normativa autonómica el funcionamiento del conjunto de la economía española, que en algunos casos se produce. Aunque ha hecho referencia a ello en la última parte de su intervención, le preguntan si cree que Marcelino Iglesias puede compatibilizar la presidencia de Aragón con la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Yo creo que no. Yo creo que una Secretaría de Organización de un partido es un trabajo que exige jornada completa, y buena prueba de ello es que históricamente en el Partido Socialista todos los que han sido secretarios de organización no han ocupado cargos de gobierno, sino que han sido diputados. Yo creo que el señor Iglesias, una vez que ha aceptado el cargo de secretario de organización, debería haber dimitido como presidente de los aragoneses. Juan Comas, del sector ejecutivo, le pregunta en qué puede afectar a su estrategia electoral el enfrentarse a una mujer como candidata a la presidencia de Aragón por el Partido Socialista, como es Eva Almunia. Mire, yo creo que, en primer lugar, me preocupa muy poco quién pueda ser, ahora ya lo sabemos, quién iba a ser el candidato del Partido Socialista. Yo creo que los aragoneses lo que tienen que hacer el 22 de mayo, lo que van a tener que hacer el 22 de mayo, es elegir entre dos proyectos. Dos proyectos, uno de ellos que yo creo que está agotado y que además, y no he querido extenderme mucho por no aburrirles, pero si comparamos en datos estadísticos cuál es la situación de Aragón en el 99 en comparación de la media nacional y cuál es en estos momentos, pues veremos que no hemos salido muy beneficiados. Y frente a eso, yo creo que hay un proyecto muy serio, muy trabajado, muy compartido, como he puesto de manifiesto. Hemos trabajado con el conjunto de la sociedad aragonesa, con todos los sectores sociales, productivos, no productivos, y hemos recogido sus sugerencias y sus inquietudes. Con ese armazón, yo creo que muy sólido, es con el que nos vamos a presentar. Yo me voy a presentar como cabeza de lista del Partido Popular de Aragón y, por tanto, van a tener que elegir, insisto, entre un proyecto agotado, periclitado, y un proyecto nuevo, pujante, y además un proyecto en sintonía con lo que va a ser también el futuro Gobierno de España. Jesús Morales, de Heraldo de Aragón, le pregunta si tiene ya decidido quién será el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, y le dice: la persona elegida lo sabe ya. ¿Cuándo hará público el elegido para enfrentarse a Belloc? Es una pregunta que no me la habían hecho nunca en estos últimos tiempos. Me lo imaginaba. Mire que me lo temía. Pero bueno, la respuesta es la que he repetido tantas veces. ¿Qué es cuál? No, porque estamos aquí en un auditorio que no está en la política aragonesa. Pues cuando la Dirección Nacional estime oportuno que se hagan públicos los candidatos a las ciudades, a las capitales de provincia. También Jesús Morales y Marta Jimeno le preguntan lo siguiente: si le preocupa lo sucedido en el Ayuntamiento de Teruel y cómo va a afectar y va a actuar el Partido Popular. Y Marta Jimeno dice cómo afronta su partido la posibilidad de hacerse cargo de la alcaldía de Teruel. ¿Le parece Manuel Blasco el mejor candidato? La situación que se ha producido en el Ayuntamiento de Teruel es una situación preocupante. Para los que no son de Aragón y no lo conocen, les diré en dos palabras que en el año 2007 el Partido Popular de Aragón el partido en Teruel fue el más votado, y que el segundo partido era el Partido Socialista y el tercero el Partido Aragonés. Ha habido un alcalde del Partido Aragonés en coalición con el Partido Socialista y en este momento este alcalde ha abandonado su partido. Y la situación en la cual se encuentra el Ayuntamiento de Teruel es un ayuntamiento de desgobierno y no se sabe si el Partido Socialista y el Partido Aragonés van a ser capaces de conformar una nueva mayoría de gobierno que resuelva los problemas de los turolenses. Si los partidos que tienen la responsabilidad de sacar adelante este tema, porque la situación en la que nos encontramos es consecuencia de sus decisiones de mayo del 2007, no lo hacen, pues indudablemente el Partido Popular ejercerá su responsabilidad y efectivamente Manuel Blasco, como cabeza de la lista más votada, pues si así lo decide el Pleno del Ayuntamiento, se convertirá en alcalde, cuestión que no le será nueva porque ya lo fue.
Javier Guiu, de Disminuidos Físicos de Aragón, dice, ¿qué opinión le merecen las políticas sociosanitarias con intención de llegar con mayor eficacia a las personas y reducir costes sanitarios? Mire, es una pregunta, como podría decirse, eso podría ser objeto de una conferencia. Yo voy a decir las líneas generales. Yo creo que hay que poner en unión tanto todos los recursos públicos y privados. Es decir, la prestación de los servicios públicos deben de estar garantizados por las administraciones públicas, y además garantizada su calidad. Pero eso no significa que deban de ser prestados directamente por las administraciones públicas. Yo creo que hay que sumar toda la potencialidad público y privada en estos sectores, en el sanitario y en la atención de las personas dependientes, y a partir de ahí, con los mismos recursos, conseguir una mayor eficacia. Ignacio Buqueras Ibac, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Dice, Luisa Fernanda Rudy es persona sensible a la necesidad de un mejor uso del tiempo y de unos usos racionales imprescindibles para la conciliación, la igualdad, la productividad. En cuanto a los horarios, ¿qué piensa hacer cuando sea presidenta del Gobierno de Aragón? ¿Cuál será su política en esta materia? Encontrar la compatibilidad a los horarios españoles, la verdad es que es complicado, pero sí es cierto que se está avanzando. Se está avanzando en medidas de flexibilidad de la jornada laboral. Hay en algunos puestos, en algunos trabajos que se puede hacer, y por esa vía de ir avanzando poco a poco tomaremos las decisiones. Yo soy muy consciente, Ignacio Buqueras también creo que lo es, porque lo hemos hablado en algunas ocasiones, que pasar del horario tradicional español al horario europeo, en el cual a las 6 de la tarde todo el mundo está en su casa, pues requiere un periodo de transición, pero en esa dirección avanzaremos. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, dice, ¿acudirá usted a la concentración de víctimas del terrorismo de este próximo fin de semana? ¿Le hubiera gustado que hubiera un apoyo más expreso del Partido Popular como en anteriores ocasiones? Mire, yo creo que el apoyo del Partido Popular a la Asociación de Víctimas del Terrorismo no tiene ninguna duda. Es decir, llevamos un largo primer lugar porque cuando las víctimas del terrorismo comenzaron a ser realmente atendidas y realmente visualizadas en la sociedad fue con los gobiernos del Partido Popular. Hasta entonces, la verdad es que poco o casi ningún caso se le había hecho. Yo recuerdo el primer homenaje que se le hizo a las víctimas del terrorismo en el Congreso. Yo entonces era la presidenta del mismo, y con el Gobierno, con todas las instituciones del Estado, se les hizo un reconocimiento público, tanto colectivo como privado. Por tanto, yo creo que eso no hay que dudar del apoyo del Partido Popular a estos colectivos, porque además el conjunto de la sociedad española se lo debe. Yo no voy a poder estar, yo tengo que estar en Zaragoza. Una pregunta inocente, creo. Dice, ¿están destinados a desaparecer apellidos como Rudy o Rajoy con la futura ley del registro civil? Bueno, vamos a ver. Mire, yo confieso, Mariano Rajoy está diciendo por lo bajinis que dará la batalla. Pues efectivamente él tiene 2 chicos, con lo cual no es mi caso, que no tengo hijos. Pero bueno, ya entrando en el meollo de la cuestión. Mire, yo creo que es abrir unos debates innecesarios. La verdad es que tenemos un gobierno que... Le ruego silencio, por favor. Yo creo que tenemos un gobierno que es muy hábil en lanzar cortinas de humo que distraigan a la sociedad española de los temas realmente importantes y abrir debates que seguramente no existían, porque en este momento, además, a partir de la mayoría de edad, todo el mundo puede alterar el orden de sus apellidos, con lo cual, en fin, no creo que sea una demanda social urgente. Carlos Mur-Devin, de la Consejería de Sanidad de Madrid, dice, ¿cuál cree que sería la clave para lograr un pacto estable con el PAR tras las próximas elecciones autonómicas? Bueno, pues, en fin, mi objetivo está puesto en tener el mejor resultado posible el día 22 de mayo del año que viene. El pacto que yo pretendo alcanzar es con el conjunto de la sociedad aragonesa. Y a partir de ahí, pues mire, después, cuando se cierren las urnas y sepamos cuáles son los poderes de cada uno, que serán los votos que nos hayan dado, pues podremos hablar. Hombre, yo sí quiero decir una cosa. Yo he sido alcaldesa de Zaragoza, me faltaba un concejal para la mayoría absoluta y goberné en coalición con el Partido Aragonés. Fernando Luna, de Asaja, dice, ¿retomará el pacto del agua en Aragón por encima de guardar el caudal ecológico en la desembocadura del Ebro? Bueno, es que son 2 cosas que están unidas. Es decir, el caudal en este momento está abierto y creo que en exposición pública ya
el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro, y ahí, en el seno de la Confederación y donde estén representados todos los representantes de las distintas comunidades que estamos en la cuenca, es donde hay que tomar esa decisión. Las obras del Pacto del Agua no detraen ni dificultan el caudal ecológico. Sí, entendemos, otra cosa es las demandas que desde algunos sectores de Cataluña se están haciendo, pidiendo que se multiplique por 3 y por 4 el caudal ecológico. Entonces, no solamente nos afectaría a Aragón, sino que afectaría a todas las comunidades que estamos aguas arriba del Ebro, incluso Cantabria. Yo creo, mire, nosotros apostamos en política de agua, que es un tema complicado y complejo. Nosotros ya en nuestro programa electoral del año 2008, y lo digo delante del presidente de mi partido porque a él se lo he oído repetir, se adoptó un acuerdo basado en una serie de principios. Entendemos que, primero, las cuencas de los ríos se deben de gestionar de manera unitaria para evitarnos precisamente problemas de tío. Es decir, no se pueden ni se deben de trocear. Las aguas deben de resolver las necesidades, en primer lugar, de los sitios donde están. Hay que garantizar necesidades presentes y futuras, hay que mantener los caudales ecológicos y, si hecho todas esas cuestiones, acometer las obras de regulación necesarias que permiten aprovechar, porque la falta de aguas de regulación lo que ocurre es que perdemos agua en época de lluvias y luego, sin embargo, tenemos sequía en época de verano, y a partir de todo eso, pues aplicar, si después de todo eso hay agua sobrante, pues aplicar los criterios de solidaridad. Federico Rubio Ariaspa, de FOCOES, dice, ¿tiene la candidata, es decir, usted, un plan para equilibrar la actividad económica en Aragón hacia las provincias de Huesca y especialmente Teruel? Bueno, efectivamente, yo al principio de mi intervención ponía de manifiesto que la mitad de los aragoneses vivimos en Zaragoza y su entorno, y eso efectivamente origina desequilibrios. Para ello es preciso desarrollar las cabeceras, cuando menos las cabeceras de comarca, y para ello es imprescindible mejorar las comunicaciones. Miren, yo llevo 2 años recorriendo mi comunidad de norte a sur y de este a oeste. Creo que el otro día alguno de mis colaboradores sacaba la cuenta y me parece que he debido hacer como unos 20.000 kilómetros en poco más de 15 meses. Y he sufrido las carreteras interiores de Aragón. Y efectivamente con esa situación es muy difícil que se puedan desarrollar actividades económicas fuera del entorno de las capitales. Y hay otro problema por el cual nosotros apostamos, y es porque la banda ancha llegue a todos los rincones. En estos momentos, en Aragón, esto llega bien a las 3 capitales de provincia y su entorno, sin embargo, hay muchas zonas donde no llega, y a mí se me han quejado empresarios que no pueden, pues desarrollar sus actividades precisamente por eso, y en eso, a mejorar y a cambiar eso nos vamos a aplicar. Bueno, le preguntan de todo, y hay una cuestión que quizá tenga que pactar o que hablar con el presidente de su partido, con Mariano Rajoy, porque Fernando González, de Antena Deportiva, le dice si lleva en su programa alguna forma de apoyo al Real Zaragoza, que es el colista de la Liga en estos momentos. Hombre, yo creo que todos los zaragozanos, y me atrevería a decir aragoneses, sufrimos con esa situación. Pero claro, hay que poner de manifiesto una cosa. El Real Zaragoza es una sociedad anónima que tiene sus socios, que son los propietarios del capital y que son los que tienen que aplicar las políticas adecuadas. Bueno, dejamos la política aragonesa, señora Rudy, también la española. ¿Qué opinión tiene de las elecciones de medio término que han tenido lugar en Estados Unidos? ¿Qué lectura hace? Bueno, yo creo que el análisis que se ha hecho por parte de muchas personas, y es que el presidente Obama generó una gran ilusión hace 2 años, la ilusión quizá mayor, o concentró la mayor ilusión que había tenido un candidato a la presidencia desde la etapa del presidente Kennedy, pero lo que creo que a lo largo de estos 2 años se ha demostrado que una cosa, si me permiten la expresión, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, como decimos en Aragón. Predicar es muy sencillo, resolver los problemas es mucho más complicado. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que los problemas de los norteamericanos no se ha avanzado en la solución de los problemas de los ciudadanos en estos 2 años, y en las urnas, bueno, pues los ciudadanos han rechazado la política del señor Obama. El señor Obama ayer reaccionó, yo creo, con relativa rapidez y dijo que había entendido y que, por tanto, que iba a cambiar su política. Bueno, pues habrá que esperar y ver qué pasa en estos próximos 2 años. Y en cuanto al fenómeno del Tea Party, ¿cree que sería algo trasladable a otros países como España? Yo no conozco mucho la política norteamericana, pero creo que cualquier comparación con la política, con la forma de hacer política en Europa y en España no existe. Es decir, yo no creo que en Europa, donde la política la hacemos los partidos políticos, y en España, por supuesto, me la incluyo entre los países europeos, pudiera salir un fenómeno de ese tipo.
que por otra parte vamos a ver el recorrido que tiene. Vamos a ver, porque estas cosas, repito lo mismo, una cosa es recorrer todos los estados de la Unión diciendo queremos recuperar los valores de nuestra Constitución y todas esas cosas, y otra cosa es el que, bueno, pues las personas que han sido elegidas ahora como representantes en la Cámara de Representantes, como el Senado, por el Tea Party, bueno, pues vayan a dar juego. Bueno, una última cuestión que hace referencia a la cierta polémica que se ha creado en algunos sectores y en algunos partidos con respecto a la inminente visita del Papa Benedicto XVI a España. ¿Cuál es su visión de esta cuestión? Bueno, mire, lo apuntaba hace un momento también en mi intervención, cuando he hablado del trasnochado del laicismo. Mire, yo lo que creo es que hay una falta de respeto total y absoluta por parte de algunos a las creencias de los demás. Y lo que no entiendo es esa beligerancia con la religión católica de algunos. Es decir, yo entiendo perfectamente quién es agnóstico, quién es ateo, quién practica cualquier otra religión, pero a mí no se me ocurriría criticar la visita a España ni del Dalai Lama ni de, en fin, cualquier otra autoridad religiosa que con religión con la que yo no comparto. Entonces, creo que aplican, pues eso, posturas de laicismo trasnochado que no se dan en otros países europeos. ¿Y el que no asista el presidente del Gobierno a la misa en la Sagrada Familia? Pues yo creo que va en esa misma línea. El presidente Rodríguez Zapatero, a lo largo de todos estos años, ha querido hacer gala de su agnosticismo y marcar distancias. Y yo creo que ha confundido los papeles. Es decir, una cosa es que él no tenga creencias distintas o no tenga ninguna, algo perfectamente respetable. Y otra cosa es que ante la presencia de un jefe de Estado, porque no olvidemos que el Papa es el jefe de un Estado especial y peculiar, pero de un Estado, bueno, pues no sea capaz de cumplimentarlo asistiendo a una ceremonia religiosa, que no tiene obligación de participar, pero yo creo que sí de estar. Muy bien, pues le agradezco la brevedad en sus respuestas. Voy a pasarle la palabra a José Ignacio Layana, delegado regional del Ebro de Red Eléctrica de España, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias. Pues para finalizar este desayuno, expresar por parte de BT, de Asisa y de Red Eléctrica nuestro agradecimiento por la presencia de don Mariano Rajoy y doña Luisa Fernanda Rudy y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias.